Bienvenidos una vez más a otro programa de Ampliando el Debate. Y en este caso tenemos, ya sabéis que me gusta leer, que es como dice Tony, nuestro querido Tony, uno se hace maduro leyendo, uno se hace adulto leyendo. Y hace poco hice una compra compulsiva en una librería donde voy mucho, y me encontré un libro de Pepitas de Calabaza, que suele ser una referencia, como Virus, como Catacrack o Captain Swing, en el panorama literario español, bueno, en el ensayo, porque realmente esto no es novela, yo casi nunca leo novelas, estos son ensayos. Este libro se lee rápido, se lee fascinantemente bien, y pues terminé de leerlo y dije, bueno, pues voy a buscar a su autor, a Juanma, que lo tengo aquí delante. Buenas, Juanma. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar de él. El libro se llama Vagabundias. No se ve una mierda porque ya sabéis que esto de internet es lo que tiene. Y el autor es Juan Magulles, que lo tenéis ahí enfrente. Y es un libro muy curioso. A ver, cuando leemos a Foucault o leemos a cualquiera hablando de pobres, de putas, hablando de terroristas, de criminales, o siempre es desde un punto de vista condescendiente, ¿no? O son gente chunga, o son gente miserable, o qué penita nos dan los pobres, o como dicen los putos liberales, eso de, oye, hay que dejar estas cosas fuera de la mano del Estado y que sea la caridad privada la que son los pobres, que muchos de ellos se lo merecen porque a lo largo de su vida pues no han tomado las decisiones adecuadas, no han tenido un ambiente de trabajo adecuado, bien de familias, bla, 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 para ocultar la más puñetera de las realidades, que son productos del sistema en el que vivimos, les guste o no les guste. Bueno, por lo fascinante del libro de Juanma, ya vamos a hablar entendido, lo primero es el índice. El índice son 8 partes, pero solo os voy a leer 6, porque está dividido por 6 capítulos que son los interesantes, que es parásitos, que es criminales, que es vagos, que es locos, que es terroristas y que son las putas. Y lo que me gusta, Juanma, es esa sectorización, ¿no? Esa que deriva de tu experiencia en los años que has estado trabajando en albergues, esos que tenemos como instituciones totalizadoras, como llamaba Foucault en su momento, o ¿era Foucault? No, era el otro, era Irving Goffman hablaba de las instituciones totales. Y que sirven para, y perdona la frase, no sé si te gustará, enterrar la basura debajo de la alfombra, ¿no? Esconderla. Es tu experiencia, lo que nos cuentas es cómo tu trato con esa gente te ha enseñado, y he dicho esa gente, no lo he dicho de casualidad, no es ofensivo, porque ellos son la alteridad, son los otros, ¿no? Aquellos que están ahí, esos que vemos por las calles, esos que tienen problemas que a nosotros nos interesan una mierda, que mucho te molestan por pedirte un cigarro, pedirte unos duros, pedirte algo de vino, pedirte un bocadillo, y señor, intentas apartar la mirada, alargarte, pero tú no los tratas así, ¿verdad? Los tratas como lo que son personas. Claro, sí. Claro, el libro parte de eso, de una experiencia de 14 años en un centro de acogida e inserción, que ese es el nombre que tiene administrativo, pero que tiene la forma de un albergue de transeúntes de toda la vida, ¿no? Con algunas modificaciones que ya se han hecho, sobre todo metiendo programas de inserción laboral, etcétera. Pero sí, son 14 años, desde 2008 hasta 2022, de conocer bueno, yo siempre digo, de conocer a personas extraordinarias en todos los sentidos del término, ¿no? Y bueno, yo tenía recogidas ahí un montón de anécdotas, conversaciones, historias de vida, procesos en los que estaban envueltos esas personas, ¿no? Y críticas que hacían al mismo sistema que pretendía ayudarlas, prescindiendo de su opinión, de cómo querían ser ayudadas o no serlo en absoluto. Claro, entonces dije, bueno, había hecho otras cosas previas, digamos, más académicas o más de ensayo histórico sobre las ideas sobre la pobreza, pero se me había quedado fuera siempre hablar de estas historias y de cómo vivían esas personas, ¿no? Y lo que me habían contado a mí, lo que me decían del mundo en el que vivimos, que me parece que es lo fundamental. No trataba de hacer una crónica ni hacer un retrato miserabilista, que se suele hacer bastante, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Que penita dan. Es todo lo contrario. Lo que intenté es ver que finalmente cuando hablamos del mundo en el que vivimos, hacemos la crítica al sistema social en el que estamos inmersos, muchas veces perdemos de vista, sin quererlo,
que al final todo eso se concentra en los cuerpos de las personas y en las vidas de las personas, y que precisamente porque ese es el último reducto en el que se concentran todas las tensiones, ¿no? Y todas las fuerzas del sistema de exclusión, ¿no? que tenemos, también por ello son el último lugar de la resistencia, ¿no? Con resistencias muy variopintas, ¿no? Resistencias muy variopintas que pueden parecer contradictorias, paradójicas, pero bueno, yo lo que quería recoger era eso. Y me interesaba darle la vuelta a todos los estigmas, ¿no? Todas esas etiquetas, todos los capítulos, ¿no? Que empieza por parásitos, criminales, todo eso son las etiquetas y el estigma que se coloca sobre esas personas, y dije, bueno, pues como era una estrategia que yo veía, que esas personas se apropiaban de esas etiquetas y trataban de darle la vuelta y se reafirmaban muchas veces en esa identidad de estar fuera, ¿no? Bueno, pues yo intenté en cada uno de esos capítulos darle la vuelta al estigma y ver un poco cómo se construye socialmente esas categorías, ¿no? Esas supuestas categorías sociales. Vale, porque cuando la gente entra en los albergues tenemos la sensación de que o bien no han sabido tomar las decisiones correctas en la vida o han tenido algún tipo de problema, enfermedad, desvío del camino, y que siempre se le atribuye a causas propias de esos individuos que están en esa situación. Realmente nunca se oye decir que es que gran parte de la población de nuestro país, por ejemplo, la clase llamada clase media, están a 2 salarios de verse en la puta calle. Cosa que descubrieron muchos terroríficamente durante la burbuja inmobiliaria, cuando pensaban que el ladrillito, el pisito de Arrese, que también lo nombras por ahí en una de las partes del libro, les iba a salvar de una miseria galopante y que además cada día sabemos que es mucho mayor. Y hay como una especie de terror, ¿no?, a caer en el pauperismo, que es el nombre que tiene históricamente el ser pobre, por parte de esas clases medias, y eso se refleja en el asco que le tienen a los pobres. Gran parte de los problemas que tenemos en nuestra sociedad no es realmente que critiquemos el sistema, sino que tenemos miedo a ser un pobre o a que nos consideren un pobre, ¿no? Casi lo consideramos una especie de ofensa, ¿no? Como si la pobreza no fuese un producto del sistema social en el que vivimos. Sí, sí. Claro, ese giro hacia las causas individuales, las malas decisiones que se han tomado, ¿no? Los déficits de socialización, ¿no? Que trabajando dentro de los servicios sociales se ve claramente cómo giraba la cuestión. Y siempre insisto en esto, no era una cuestión de perversidad moral de quien estaba ejerciendo esa profesión. Tiene que ver con una cuestión estructural de cómo funcionan esos servicios sociales, que necesitan devolverle la pregunta que nos hace la marginación, la exclusión, que nos interpela a todos, ¿no?, como sociedad. Esa pregunta se acaba devolviendo al sujeto. Los servicios sociales, la labor que tienen es devolver la pregunta al sujeto y decirle, no, ¿qué has hecho tú para no poder de este otro lado de la barrera, ¿no? Claro, eso era una contradicción constante, ¿no?, verlo. Pero también lo que veía era cuál era la respuesta, ¿no?, de las personas que estaban ahí, ¿no?, llegando a solicitar una ayuda, que se prestaba siempre en términos que devolvía la pregunta con el mensaje de la culpa, disfrazado de responsabilidad, ¿no?, de áreas de mejora que tienes, ¿no?, que tienes que trabajar. Bueno, pues eso era fundamental. Una cosa curiosa con las personas sin hogar, que era el lugar donde yo estaba trabajando y donde durante más de una década, y aún me lo sigo preguntando, es lo curioso que es que a las personas sin hogar lo último que se les ofrece es una vivienda. Se les ofrece antes un montón de otras cosas, ¿no? Desde un taller de inserción laboral hasta un taller de inteligencia emocional, manualidades, un montón de cuestiones que y muy indirectamente tienen que ver con la vivienda, pero en realidad lo que están reflejando es que se considera la vivienda digna o la vivienda accesible, se considera un premio, digamos, el último escalafón a una consecución de méritos, ¿no?, en las que tú has ido abandonando una situación y te vas incluyendo en otra, ¿no? Y se produce un oxímoron maravilloso, una contradicción de los términos, cuando se dice, esta persona va a salir de la calle. Dice, pues a la calle no se sale. ¿Cómo es salir de la calle, no? Hasta la propia dinámica del lenguaje te plantea siempre cuestiones muy, muy paradójicas, ¿no? Sí, es que es curioso porque lo reflejas a lo largo de todo el libro,
cómo esta gente, su principal problema es que en un sistema donde la mercancía no es un derecho, perdón, la mercancía, la vivienda no es un derecho, es una mercancía y como tal está sometida a las leyes del mercado. Y vuelvo a insistir en que en España la clase media, esa llamada, mal llamada clase media, sabiendo que el salario más repetido, más común, la moda, son los 17.000 euros, que es un poco por encima del SMI, están a menos de 2 salarios de verse en la calle, como no entra en la pregunta principal, ¿por qué la vivienda no es un derecho y es una mercancía en el sentido estricto, puro y duro? Ese problema enorme, que es un problema que genera estos conflictos, que genera estos abandonos o ese irse a la calle, esa no es la pregunta que se hacen siempre, ¿no? Esa no existe esa pregunta en el mercado, ni en las instituciones, ¿no? La institución es la que menos. No, no, claro. Ahí en uno de los capítulos cito una de las personas en el capítulo de Vagos, lo que retrato ahí es la historia de una persona a la que le proponen participar de unos talleres de inserción laboral cuando está cercano a la edad de jubilación, ¿no? Y cuando llega, ya era conocido en el centro de acogida porque había estado en otro momento, salió, consiguió trabajo y 10 años después vuelve, le preguntan, bueno, ¿cuál es la verdadera causa de tu situación? Y dice, ¿cómo que la verdadera causa? La verdadera causa es que las casas no son gratis para empezar. Y después después te puedo hablar de mi vida, ¿no? Pero claro, eso planteaba de entrada esa persona se categorizaba como alguien que dificultaba la intervención. Es decir, con su opinión y planteando un cambio fundamental de mirada, claro, dificultaba mucho la intervención. Claro, precisamente era eso. Estaba planteando la pregunta en los términos en los que no se puede plantear. Por lo menos ahí, en ese ámbito, era algo que no se puede plantear. Las personas sin hogar no están en la calle porque hay un mercado de la vivienda que se ha convertido en una trampa mortal para la mayoría que tiene que pagar una hipoteca y que, como dices, están a 2 sueldos o a 2 cuotas de la hipoteca de quedarse en la calle, ¿no? No, eso queda fuera de la vista de los servicios sociales y del trabajo profesional sobre las personas sin hogar. Lo que se le pregunta es, bueno, ahora dime la verdadera causa. Alcoholismo, enfermedad mental. Causas personales. Claro, causas personales, ¿no? Decisiones que ha tomado. Una de las frases que recojo en uno de los primeros encuentros que tengo yo con esta persona, ¿no? Que intento, que en el libro los llamo por nombres ficticios que tienen que ver con algunas cuestiones, ¿no? Esta persona es el señor Russell porque era un gran lector y le gustaba mucho Bertrand Russell. Entonces, hablando con él, me dice, en las primeras conversaciones, que yo me intento acercar un poco, claro, él me identifica con la institución, normal, ¿no? Yo andaba por ahí, pues otro más que viene. Me dice, mira, yo sé que en otra vida debo haber sido un tipo miserable para tener que encontrarme y tener que repetir conversaciones con gente como tú todos los días. Dice, pero no me lo recordéis todos los días. Debo haber sido muy malo, ya está. Y me pareció excepcional su respuesta, que simplemente yo me acercaba para ver si necesitaba algo y tal. Y a partir de ahí tuvimos una buena conversación que duró meses, digámoslo así, ¿no? Una buena conversación que duró meses. Y bueno, y en ese capítulo, por ejemplo, retrato eso, la contradicción de intentar constantemente introducir un tipo de visión de has hecho mal las cosas, tienes que mejorar, ¿qué te podemos ofrecer? Un taller de inserción laboral. No entiendo, ¿cómo voy a...? ¿Eso qué significa para mí, no? Que me voy a jubilar dentro de unos meses y no tiene mucho sentido. Y bueno, decían, bueno, no tiene mucho sentido, pero es lo que hay. Ahora mismo lo que tienes que hacer es entrar en esta rueda, ¿no? De la industria, que es una industria también de la gestión de la pobreza, y ya está, ¿no? Y su resistencia es lo que a mí me enseña. La resistencia de esta persona, como muchas otras del libro, lo que me enseña, esa resistencia lo que hace es crujir los mecanismos, ¿no? Y si uno está ahí y lo ve y escucha cómo van crujiendo esos mecanismos, pues te revela cosas, ¿no? Bueno, mi intento era eso, que esas historias revelasen no tanto cuestiones personales, sino cómo nos estaban señalando cuestiones más amplias. Sí, es que en el planteamiento del libro, los personajes, por ejemplo, Russell, es un personaje poco cómodo, no es acomodaticio, es un señor, no es el Paco de los Santos Inocentes, aquel que le dame huele para don Julián, sino que es un personaje como Azarías que plantea preguntas incómodas, que tiene dignidad, que la expresa y expresa la disensión, que es lo que el sistema, por lo menos el sistema, por lo que da a entender el libro, no le gusta, ¿no? Pones ejemplos de algunas psicólogas, de algunas compañeras de trabajo,
cuyos planteamientos son, y perdón la frase, son muy cuñados, son muy, bueno, si lleva tanto tiempo, creo que hay un personaje que ha estado mucho tiempo en la cárcel, mira, lo planteas así como diciendo, bueno, este habrá hecho algo muy gordo para haber tenido que estar tanto tiempo en la cárcel, un delito de sangre, es un prejuicio, porque realmente no tiene puntos, las leyes les impiden saber, os impiden saber de dónde viene todo, por qué ha estado en la cárcel tanto tiempo, pero sí que desvela una institución en la que hay que ir cabizbajo y diciéndole sí, señor, a todo lo que te digan, porque si no te plantea problemas, lo has dicho tú, ¿no? Son personajes comprometidos, los personajes poco dispuestos, ¿no?, a entrar por el lado institucional. Claro, yo rescato esa parte porque para mí, desde al inicio, en el prefacio del libro, lo digo, que todo lo que yo he recogido y las historias que he decidido contar están sujetas a un sesgo subjetivo del que no he querido en ningún momento apartarme. Quiero decir, conscientemente yo he elegido qué contar y he elegido contar esos casos, esas vidas que se resisten a ser categorizadas y que se resisten a eso, a agachar la cabeza y entrar a la asistencia como pidiendo perdón, ¿no? Y he querido contar eso, literalmente, no es un estudio empírico, sociológico, No. ni positivista, todo lo contrario, necesitaba además hacer eso, ¿no? Por dos cosas. Una, porque creo que es una parte de la verdad, es una parte de la realidad que yo mismo no había contado en otros formatos, y después porque debía gratitud a todas esas personas que compartieron sus historias y parte de sus peripecias y de su vida conmigo, ¿no? Con algunos aún sigo manteniendo relación y hablamos de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues eso era fundamental, presentar esa resistencia y lo que tú dices, ¿no? La dignidad de no someterse a esa asistencia, ¿no? A ese tipo de estigma. Hay una cosa en tu libro que me ha llamado mucho la atención, y es que, bueno, el proceso de la socialdemocracia, cuando la República de Weimar se instaura después de la Primera Guerra Mundial, se instauran las primeras leyes de salvaguarda de las capas más miserables de la población alemana. En su momento, después era un país depauperado, arrasado, destruido. Y resulta que ese instituto social, esos funcionarios son los mismos que luego siguen haciendo esa misma labor durante el nazismo. Una vez que el nazismo, a partir del año 33, que sube al poder, porque el concepto de la clasificación del pobre, del individuo peligroso, del que hay miles de leyes contra los pobres, los que hablaba de Pitonson, de las leyes de pobre, las leyes de la selva negra, las leyes contra los, ¿cómo se llamaba aquella? Las leyes de, joder, se me ha ido el nombre. Bueno, las leyes británicas contra las reuniones de más de 50 personas, contra los artesanos, contra los obreros fuera del horario de fábrica y demás. Sin embargo, la institución estatal, el Estado, siempre ha clasificado a sus pobres como individuos ajenos y peligrosos, como si fuesen cuerpos ajenos y extraños al propio sistema, ¿no? Como si bien decía Marx en su momento que lo que necesitamos en el capitalismo, necesita el capitalismo es esa reserva permanente de pobres a los que poder bajar los salarios, igual que necesitamos a los inmigrantes para poder bajar los salarios, como que las instituciones, da igual el sistema político, no se reforman. Ellas siguen haciendo su trabajo porque las intencionalidades las pone el Estado, ¿no? Dice, bueno, Weimar, yo te ayudo, el nazismo sirve para exterminarte. Y eso me resultaba muy curioso porque no lo sabía, o sea, desconocía que esos mismos funcionarios de Weimar pasaran al nazismo como clasificadores de pobreza, de miseria o de individuos inútiles, ¿no? Porque estamos hablando del capítulo, es el de los vagos, ¿no? No, este es el de los parásitos. El primero, el de los parásitos. Sí, es curioso. Yo había leído, hacía mucho tiempo, había leído un libro que se llama Nazismo y clase obrera, de Sergio Bologna, que es un historiador italiano, y ahí comentaba en ese libro un estudio sobre los servicios sociales de la ciudad de Hamburgo, en la República de Weimar y en el tránsito, ¿no?, al nazismo. Y claro, comentaba una cosa que al leerlo yo, mientras estaba trabajando en el centro de acogida, decía, bueno, esto puede ser una provocación maravillosa. Si yo llego y digo, fijaros en esto, ¿no? Cómo
una arquitectura asistencial que tenía que tramitar un montón de subsidios en una situación de un paro galopante, ¿no? Una estructura económica venida abajo después de la Primera Guerra Mundial, unos porcentajes de gente asistida por los servicios sociales que ya rompían la excepcionalidad del servicio social. Dices, el servicio social se piensa siempre como una excepcionalidad para un grupo de población marginal. Claro, eso empieza a desbordarse y ¿cuál es la respuesta? Una sistematización de las categorías, ¿no? Para refinar más y ser más eficientes a ver quién entra y quién no. Bueno, cuando entra el nazismo, la mayor parte de las personas que se dedicaban a la clasificación, a la entrevista, a la inquisición sobre la persona para ver, ¿no?, cuál era su condición moral, para percibir la ayuda, son confirmados en sus puestos y se dedican a lo mismo. Igual que gestionaban un subsidio, pues uno era susceptible de ir a un campo de trabajo, el otro a un sanatorio. Claro, finalmente eso se convierte en una vía, en un camino hacia el matadero, ¿no? Claro, entonces era una provocación muy grande ponerla ahí, y creo que en el libro digo, bueno, las semejanzas y diferencias de los servicios sociales modernos son las que son, pero aquel que haya pasado por los servicios sociales actuales podrá decir cuáles son las semejanzas y diferencias. Yo me abstengo de hacer un juicio que podría ser un juicio maximalista, simplemente pongo las dos cosas así en analogía y digo, bueno, veamos qué nos dice esto, ¿no? ¿Cuál es el reflejo que nos da? Sí, es una cosa curiosa. Igual que esta cita que tienes de Foucault, esa sensación a lo largo de todo el libro en el que dices que, hablando del criminal, ¿no? En el caso de la cárcel, de la prisión, dice que es un instrumento que en los márgenes de la justicia fabrica a los que esta justicia enviará y reenviará a la prisión. Como otra institución en la que el Estado vuelve a negar. El Estado vuelve a negar su papel fundamental en la creación no solo de pobres, sino de criminales. Criminal es aquel que rompe unas normas, sean estas las que sean, y en sociedades como la nuestra, donde el derecho a la propiedad privada es sacrosanto y está por encima del derecho de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de la propiedad de la vivienda, el que la gente esté durmiendo en la puta calle no importa una mierda mientras tú tengas el derecho a tener 7, 8, 25 casas cerradas, porque para eso son tuyas. Y en la prisión hacemos lo mismo, ¿no? Dejamos a gran parte de la población al margen para poder justificar el sistema represivo. Poder tener prisiones. Las prisiones, el objetivo es amedrentar a la población. No es que queramos meter a todos en la cárcel, sino, luego lo comentas en el libro, es mucho más importante asustar a la gente de lo que les podría pasar. Es una herramienta de disciplinación de la población. Imagínate que si planteo, por ejemplo, el personaje Russell, si plantea excesivos problemas, le expulsáis. De hecho, se le amenaza con expulsarle del albergue. Claro, sí. Ahí en el capítulo que habla de criminales, lo que utilizo es la historia de una persona que ha estado mucho tiempo entrando y saliendo y mucho tiempo en la cárcel, y claro, cuando llega ahí se encienden todas las alarmas porque dicen, bueno, más de 30 años en distintas cárceles, esto debe ser una cosa. Y hablando con él, de repente me dice, bueno, que él formó parte de la coordinadora de presos en lucha, la COPEL, me empieza a contar cosas que yo conocía por otras vías. Le digo, sí, yo conozco esto, se sorprende de que, ¿y tú por qué? Digo, bueno, pues por otras cosas, ¿no? Y empezamos a hablar y claro, yo muchas veces había muchas personas, ¿no?, que habían salido de prisión y como no tenían dónde ir, pues al final acababan por allí, por el albergue. Yo le planteaba, ¿no?, si salir de la cárcel para entrar en una institución como esa, con todos los rasgos de la institución total, la regulación de la vida cotidiana, ¿no?, la inquisición y la supervisión de los profesionales, no le recordaba, ¿no? O no era. Y me decía, no, quien diga que esto es como una cárcel es porque no ha puesto en su vida un pie en el talego. Decía yo, claro, dice, a mí aquí no me conoce nadie, y eso ya es mucha libertad, ¿no? Como un tránsito, ¿no?, entre la prisión. Claro, y hay un paralelismo muy grande entre la prisión y el albergue y la casa de socorro, pero es una analogía que viene históricamente desde el siglo XVI, de la reforma de la beneficencia. Se empiezan a intentar ramificar los distintos establecimientos que sirven para el recogimiento de pobres
¿no? Que se llamaba así en la época, pero hay muchas analogías, ¿no? Con la lógica penitenciaria y la lógica asistencial, ¿no? Y el albergue donde yo trabajaba tenía esa doble lógica, ¿no? La lógica penitenciaria y la asistencial, que se modulaban según qué, según la situación general, ¿no? Según la convivencia y según el sujeto, ¿no? Si el sujeto se consideraba peligroso, se le ponía una etiqueta, ¿no? De, uy, ¿este de dónde viene? Había un refuerzo de la vigilancia, ¿no? Sobre su situación. Entonces, es clarísimo, Foucault tiene en una conferencia, la cita es de una conferencia que se sorprende, ¿no? De la cárcel, dice, es que la idea de encerrar a la gente como forma de aplicar la justicia desde el inicio despierta muchas susceptibilidades, porque dicen, bueno, ¿y cómo sabemos si se encierra ahí a la gente y no vemos cómo la justicia llega a saber qué pasa ahí? Y no será algo que pueda fomentar el que, si no tengo medios de subsistencia, delinquir para entrar ahí, ¿no? Y Foucault hace su idea esta de genealogía, dice, bueno, es que la prisión se ha convertido al final en una forma de ejecución de la justicia, pero que no, en principio no estaba planteada así, ¿no? Se ha extendido y se ha generalizado, pero por la fuerza de los hechos, ¿no? Y dice, claro, al final el sistema judicial fabrica presos que van a la cárcel y que después, una vez que salen de esa institución, volverán a ser presos. Y digo, bueno, la mayor analogía que hay del centro de acogida con una prisión, con todas las diferencias, es esa, que ahí se fabrican las personas sin hogar que los servicios sociales enviarán de vuelta al albergue como personas sin hogar, ¿no? Porque la definición es circular. Sí, una tautología. ¿Qué hace? ¿Por qué esta persona sin hogar está sin hogar? Dices, porque se comporta como una persona sin hogar. Porque la otra respuesta, que era la que daba el señor Russell, de porque las casas no son gratis, esa no entra, esa no se contempla. Claro. Entonces, pues, la analogía fundamental es esa, ¿no? Esa forma de construcción de un colectivo al que supuestamente se atiende, se asiste, pero que al mismo tiempo se vigile, se controla y se categoriza, ¿no? Y se etiqueta. Y le sirve al Estado como expiación de sus culpas, ¿no? Yo te doy este grado de asistencia para que no duermas en la puta calle, aunque duermes en la puta calle. Porque luego hay un ejemplo, el del chaval que sale con 18 años, le echan a la puta calle, que es cómo funciona este país, los servicios de acogida para menores, y su familia de acogida hasta, bueno, tienes centros de acogida hasta los 18 años, pero el día que cumples 18 años, por arte de magia, pues, te vas a buscarte la vida a la puta calle. Pase lo que te pase, eres un adulto responsable de tu vida, esa vida que te han negado en nuestra sociedad, porque tus padres han fallecido, porque tu padre era un cabrón, por las muchas otras cosas que te pueden haber pasado, y sin embargo nos desentendemos de ello. Les damos la opción del albergue, que es temporal, ¿no? Creo que era hasta un año lo que podían estar en el albergue, y siempre y cuando demostrasen pleitesía y buena predisposición. Pero hay una categoría en tu libro que es la que más me ha gustado, que es la de los vagos, el concepto del vago. Las leyes históricas contra los pobres realmente, y lo cuento esto en el libro, es un tema que me interesa mucho, la ética del trabajo, la disciplinación a través del trabajo, siempre ha sido un grave problema para los poderosos, para aquellos que curiosamente te dicen a ti que tienes que trabajar, que tienes que ser disciplinado, hacer tu curro, pero que son los que jamás van a trabajar. Es como, sí, es algo que siempre me llama mucho la atención, ¿no? Los que hablan de la ética del trabajo, los yados y todas estas personas, esos señores no trabajan, no han trabajado jamás en su puta vida, igual con la aristocracia o los sacerdotes hablándote de, tiene usted que trabajar. Si usted no trabaja en su vida, ¿cómo me cuenta estas cosas, no? Entonces, pones la categoría del vago como alguien, porque además, de hecho, hablas del cuñado de Marx, de Lafargue, que escribió joder, se me ha olvidado el nombre del libro. El derecho a la... Sí, que me resultó muy curioso. Y haces un repaso por todas las legislaciones antiobreros, porque al final no solo se trata de que los vagos no son consentidos en la sociedad porque rompen el esquema social, o sea, porque aquellos que se tienen que aprovechar de ellos no se pueden aprovechar de ellos, porque hay muchos individuos que se niegan, que saben que se vive mucho mejor viviendo las tabernas y mal buscándose la vida que estar en una fábrica 16 horas, como era lo habitual en el siglo XIX, desde que tienes 6 años. Entonces, el vago entra en una categoría de criminalización
porque es un señor que no quiere que le estén explotando miserablemente, o una señora, vamos, en este caso es lo mismo. Entonces, lo planteas como una generalización, ¿no? Como un grupo específico dentro de todos estos individuos vagabundios o vagabundias que hay que vigilar, hay que controlar y sobre todo hay que tener acotados, porque, oye, a ver, y si se extiende el ejemplo, ¿qué haría la Iglesia? ¿Qué harían los aristócratas o los grandes terratenientes? Claro, claro. La asistencia fundamentalmente siempre ha sido. Hay una discusión, la reforma de la beneficencia en el siglo XVI, lo que plantea Juan Luis Vives y lo que el debate que hay con Domingo del Soto y Juan Robles es si hay que prohibir la mendicidad o no, porque eso desincentiva el trabajo, ¿no? Y hay incluso posiciones encontradas dentro de la propia Iglesia, ¿no? Que ven las obras de caridad como algo que tiene que ver con su acción social histórica, y que eso de decirle a los pobres que no pueden mendigar o ponerles una chapa y darles como una acreditación para que mendiguen, pero el resto que tengan que trabajar, ¿no? Pues eso genera una discusión importante. Claro, ahí se está jugando también quién tiene el monopolio de la asistencia a la pobreza, la Iglesia o el Estado, que está el Estado naciente y los Estados-nación. Claro, una vez que entra el Estado saca... Lo que le interesa es la mano de obra que tiene ahí el millón de vagos y holgazanes, ¿no? Que decía Bernardo Guard. Dice, eso no hace ningún bien a ninguna república, ¿no? Dice, un millón de vagos y holgazanes, ¿no? Claro, entonces ahí la asistencia ya se hace con el requisito de una contraprestación, ¿no? A nivel laboral, siempre. Ya sea presente, claro, sea presente o sea futura, ¿no? Y recojo ahí una anécdota que cuenta un historiador de la pobreza, Bronislav Geremek, en un libro muy, muy bueno que se llama La piedad y la horca, donde habla de estas dos formas, ¿no? La penitenciaria y la asistencial que hablábamos antes, ¿no? Y él cuenta cómo en las primeras casas de trabajo en Ámsterdam, precisamente entre el siglo XVI y XVII, había una celda en la que poco a poco se iba llenando de agua desde el inicio de la mañana, y quien estaba encerrado ahí tenía una bomba manual para ir achicando el agua y que no le subiese por encima del nivel de las rodillas, ¿no? Y decía, ¿cuál era el sentido de eso? Disciplinar en despertarse temprano, tener una actividad que hacer durante todo el día, y cuando se podía, pues se mandaba a los telares reales, a las primeras fábricas que había, pero no había ese trabajo asalariado para el conjunto y la gran explosión, ¿no?, de vagos y mendigos que a partir del siglo XVIII, ¿no? Bueno, desde el siglo XVI en adelante, hay un montón de gente sin amo y sin tierra, ¿no? Y sin trabajo. Sin tierra, sobre todo. Sobre todo sin tierra. Claro, claro. Coincide con el proceso de la Saint-Clausul, que conocemos como los cercamientos, que realmente es el robo por parte de las élites de los territorios comunales de los que la gente, pues eso lo cuenta en la Ley Negra, lo cuenta muy bien Thompson, como esas tierras de las que se podía obtener leña, animales para comer y demás, bueno, pues empiezan a partir del siglo XVI, empiezan a ser robadas, sustraídas bajo una cosa que John Locke llamaba el aprovechamiento, ¿no? Es la misma excusa que utilizan cuando van al Nuevo Mundo y se le quitan las tierras a los indígenas, porque dice que los indígenas no son los dueños porque no lo aprovechan, o sea, no cercan la tierra, no la siembran y no se dedican al comercio de lo que sale de aquí. Hay una frase que la voy a leer porque me gusta bastante. Dice, es una parte de tu libro, dice, la moral de la laboriosidad ha sido siempre defendida con más fervor por aquellos que han hecho todo lo posible para escapar del trabajo físico más duro y han seguido al pie de la letra el consejo de un padre anónimo, que un padre anónimo le escribía a su hijo en Egipto hace más de 4.000 años. Hazte escriba, te libra de la fatiga y te exime de cualquier forma de trabajo. Te evita llevar pico y azada y así no tendrás que cargar con la cesta. Te aparta de levantar el remo y te ahorra el tormento, pues no estarás bajo muchos sellones y numerosos gobernantes. Es que me recuerda a una doble lógica que utilizamos hoy en día, y que dice que Pérez Reverte es un señor que trabaja de periodista y de escritor y, sin embargo, Marx era un vago que no trabajaba y que dejaba morir a sus hijos de hambre cuando era periodista y también era escritor. Y, de hecho, Reverte dudo que pasa la historia de absolutamente nada y más ha pasado a la historia de la filosofía. Y lo estaba leyendo y decía, joder, mira, este es el doble rasero depende de qué lado del palo estés, te puede considerar más o menos. Y bueno, ya es que estamos desgranando el libro
poco a poco, pero merece la pena. Yo os recomiendo que lo leáis, que os va a gustar muchísimo. Se lee como cuentos por capítulos y es muy interesante. Y vamos a jugar a los locos, porque el capítulo del loco narra también una historia en un cambio de la psiquiatría. Y me has enseñado una cosa que yo no sabía, esa búsqueda de los psiquiatras por las razones orgánicas de lo que se supone que es un problema, un trastorno de la mente, y cómo hemos convertido gran parte de la medicina psiquiátrica, por lo menos es la sensación, lo que yo entiendo, en una cuestión médica, en una cuestión farmacológica, más que en una cuestión de analizar los contextos. Volvemos a la pregunta. La gente que está fuera en la calle sin vivienda, no tienen muchos de ellos problemas. No, tienen problemas porque no tienen vivienda. Esa pregunta no se hace. Se hacen otras preguntas que no tienen relación con el caso. Y en el caso de la psiquiatría, resulta curiosísimo, ¿no?, el planteamiento que haces de los locos, que es esa categoría de terror, ¿no? Dale. Sí, sí. Sí, esa historia la viene vehiculada o tomo como excusa narrativa, ¿no? O como hilo narrativo el caso de una persona que llega al centro de acogida donde yo trabajo y inmediatamente se empiezan a ver actitudes que desconciertan, ¿no? Y cuando eso pasaba, empezaba a surgir en el horizonte una idea, un término que era salud mental sin diagnosticar o problema de salud mental sin diagnosticar, que era la forma correcta, políticamente correcta de decir loco peligroso, ¿no? Se ponían las alertas y se iniciaba, ¿no?, ese proceso por el cual se dice, bueno, esta persona, sus comportamientos pueden revelar, ¿no?, que tiene algún problema de salud mental. Claro, el caso me sirve mucho porque es un contraejemplo, ¿no? Sí, había muchas personas que estaban diagnosticadas con alguna enfermedad mental que entraban y salían del centro de acogida. El centro de acogida funcionaba de una forma totalmente contraintuitiva para esas personas. Es decir, uno de los criterios para poder entrar era que tuviesen lo que se dice adherencia al tratamiento, ¿no?, que tomasen su medicación. Y había mucha gente que decía, la medicación que yo tomo, la que tengo diagnosticada, lo que hace es deprimirme el sistema nervioso central y producirme un estado de sedación constante durante todo el día. Estoy en la calle y tengo que estar alerta constantemente, incluso cuando duermo. Dice, es imposible que se me pida que yo haga esto, que tome una medicación que me pone en riesgo para poder entrar y apartarme del riesgo. Es absurdo, ¿no? Y esa es una contradicción constante, ¿no?, que veía. Entonces, ese mecanismo, ¿no?, del diagnóstico de la enfermedad mental y cómo se relacionaba con la pobreza, finalmente, finalmente, en el libro lo que comento es que muchas veces de lo que se trataba, cuando se hacía esa pregunta tan ociosa, ¿no?, en los ámbitos profesionales, de ¿esta persona está loco porque está en la calle o está en la calle porque está loco?, ¿no? Que al final no se planteaba como la respuesta no era ver cuáles eran las causas. Esa es nunca. Claro, cuáles eran las intersecciones que se estaban dando, ¿no? Una persona que con un curso de una enfermedad o con un diagnóstico que podía aceptar o no, o podía aceptar en un momento y después no, la influencia que tenía sobre su vida cotidiana y sobre su percepción de la realidad, la toma o no de la medicación, un montón de... Y eso cómo se relacionaba con la ausencia de recursos económicos para tener una vivienda, ¿no? ¿Por dónde se empezaba? La respuesta simplemente, cuando se planteaba la pregunta, la intención no era responder a la pregunta fundamental, que es la relación entre la pobreza y la locura. Lo que se trata de responder es a quién le toca esto. ¿Le toca a los servicios de urgencia psiquiátrica y que vaya por un circuito la persona hasta ser internada en un CEM, ¿no?, en un centro de enfermos mentales, o nos toca a nosotros aquí en el centro de acogida con las contraindicaciones que puede tener una persona que en sus comportamientos tiene que vivir en un sitio donde el comedor es colectivo, se comparte habitación con 2 o 3 personas, tienes una reglamentación exhaustiva de los comportamientos y dices, hombre, evidentemente, ¿no? Y ahí ese es el problema fundamental, era ese, ¿no? Las personas que entraban con esa idea de que podían ser casos de salud mental o ya lo eran porque tenían un diagnóstico, ¿no? Para la institución, si tenían un diagnóstico ya lo eran. La historia con esta persona es que no se sabe a ciencia cierta y cuando en un momento, por distintas peripecias que cuento ahí en el capítulo, no, finalmente hay un diagnóstico, pero es un diagnóstico de una enfermedad neurológica, de la enfermedad de Huntington,
que además tiene la particularidad de que los síntomas psiquiátricos se pueden presentar hasta 20 años antes del síntoma más evidente, que es la corea de Huntington, que es un movimiento parecido al Parkinson, ¿no? Era la enfermedad que antiguamente se conocía como baile de San Vito, Sí, sí. pero en los años 60 y sobre todo en 80, gracias a un médico venezolano, se logró, ¿no?, definir, era una enfermedad orgánica, ¿no? Una enfermedad degenerativa, además, con un curso muy malo, un diagnóstico muy, muy malo, ¿no? Sin tratamiento, ¿no? O un tratamiento paliativo, ¿no? Claro, en ese momento, toda la cuestión psiquiátrica y la definición de la salud mental y tal queda en un segundo plano. Ahí lo que se cambia es la mirada sobre el sujeto. El sujeto pasa de ser una persona que vive en un albergue con un problema de salud mental que no quiere reconocer, tal, a cuando hay un diagnóstico que lo sitúa en una causa orgánica, de repente es una persona que tiene una enfermedad rara y que necesita asistencia. Ahí cambia totalmente la visión de la institución, ¿no? Entonces eso a mí, claro, viniendo de donde vengo y por las lecturas que tenía y las experiencias que tenía, eso me lleva a rescatar algunos textos importantes de los años 60 y 70 de antipsiquiatría y Sí. experiencias actuales, ¿no?, de colectivos que están en esa lucha. Y me da la excusa, ¿no?, para rescatar esos textos y hacer una reflexión en torno a cómo conceptualizamos la salud mental y la locura en nuestra sociedad. Y más desde que, bueno, lo planteas en el libro, cómo a partir de los 70 se empiezan a cerrar, bueno, los 70 o los 80 sobre todo, los llamados manicomios, las casas de salud mental, se cierran sistemáticamente y hay una especie de, bueno, también coincido con la época del liberalismo, del neoliberalismo, como que los enfermos mentales dejan de ser, es un problema médico, es un problema de adherencia, como decías tú, a la medicación psiquiátrica, y que son las familias que tienen que asumir. El problema es que los enfermos de este tipo, los que sí están diagnosticados, la población normal no tiene ni la capacidad y en muchos casos no tienen los recursos, pues es que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Pobreza, locura, eh, gente a la que se le margina por cuestiones de pobreza y que difícilmente, si no tienes unas condiciones materiales mínimas, dignas en las que vivir, gran parte del problema de si te tomas la medicación deja de ser relevante, ¿no? Porque al final es, duermo en la puta calle, no tengo una familia en un contexto social que me pueda echar una mano, la gente me mira mal, ¿quién me va a dar un trabajo? Es casi imposible encontrar un trabajo a partir de los 40, 50 años en este país. Imagínate a alguien encima con trastornos mentales o con aspecto de vagabundo, ni te lo quiero contar. Entonces, esa reflexión que sí que la haces en el libro, sí que me resulta muy llamativa, ¿no? Porque descargamos en los individuos las responsabilidades que son, igual que la riqueza es un problema social, a ver, me refiero, los individuos no generamos riqueza, la genera el conjunto de la sociedad. Un individuo aislado por sí solo es incapaz de hacer nada más que mal sobrevivir. Sin embargo, sí que achacamos la pobreza como una cuestión, o la locura como una cuestión absolutamente ineluctiblemente personal, en la que la sociedad pone los ambientes, bueno, los albergues y hace cierto tipo de concesiones y a tomar por saco. Y hasta ahí hemos llegado. Y si no sales de la calle es tu puto problema. De hecho, yo creo que el canto de esperanza es el de putas, el último capítulo del libro, de ese personaje que es, joder, la heroína de las películas. Aquí, perdona, yo acabé de leerme el capítulo y digo, me ha vacilado. Aquí este personaje no ha existido. Porque es demasiado bueno y demasiado grandilocuente. Perdona, no quiero dudar de tu palabra, pero es ese rayito de esperanza. No, la chica me parece cojonantemente, y de hecho tengo alguna amiga que es así. Y es que la frase, esa amiga decía hace muchos años, que si a él solo le gusta el chorizo, ¿para qué va a comprar todo el cerdo? Y tú tienes la frase de saltar de la cama, ¿no? Cuéntanosla. Sí, bueno, con todas las historias y todos los personajes, me gusta mantener esa incertidumbre que está también en el prefacio, que digo, como no he seguido ningún método, ni esto es un estudio empírico, es una experiencia vital, seguro que me preguntan, pero entonces te lo podrías haber inventado todo, ¿no? Y la respuesta es sí, eso sería perfectamente posible, ¿no? Y entonces me gusta mantenerlo así, ¿no? Pero claro, esta mujer, esta chica, la señora
Bovary, que la llama así porque también, ¿no? Era una gran lectora. Con muchas personas con las que me crucé, la forma de iniciar una conversación fue muchas veces a través de los libros y a través de las ideas, ¿no? Cosa que me parece importante. Eso me lo marcó alguien en una presentación del libro hace poco, lo de los nombres literarios y la relación con la literatura, ¿no? Que parecía como muy sorprendente. Pues sí, entonces resulta que todas las personas sin hogar leen y tal. Digo, pues no lo sé. Yo te cuento lo que yo viví y mi forma de acercamiento con muchas de estas personas muchas veces fue a través de los libros y de las ideas, ¿no? Porque también, bueno, pues esta señora que la llaman la señora Bovary porque le gustaban, ¿no? Las novelas decimonónicas, Orgullo y Prejuicio era en realidad su novela favorita, pero bueno, me valía más el apelativo de Bovary. Claro, tiene una forma de vivir su pobreza, su itinerancia. Ella no se consideraba una mujer sin hogar o una persona sin hogar. Ella se consideraba el fruto de un fracaso colectivo que me decía, bueno, esa frase la recojo, ¿no? Y dice, bueno, es que también aquí trabajáis con personas sin hogar, pero es que a veces el problema no es que no tengas hogar, es que has tenido uno de mierda y ya está. Y yo, claro, dice, yo no quiero algo que ni he conocido, tal cual se parece que se representa en el imaginario, ¿no? Como un hogar donde te construye socialmente. Ni lo he querido ni lo quiero ahora. Yo lo que quiero es seguir yendo de un sitio para otro, trabajar en lo que pueda y sobre todo hacer las cosas como yo considere que me dejen en paz, ¿no? Y claro, eso, si ahí tiro mucho de la historia de los hobos, ¿no? En Estados Unidos, porque ella me recuerda mucho al personaje de Boxcar Berta, que es un libro maravilloso también de Pepitas de Calabaza que habría que recomendar para leerlo. Es una historia buenísima. Y me recuerda también a Emma Goldman, cuando cuenta en su biografía, ¿no? Viviendo mi vida, y esos personajes femeninos fuertes, que además tienen una independencia del juicio de los demás maravillosa, ¿no? Y claro, en la señora de Bovary se juntan esas dos cosas, ¿no? Su independencia respecto a los prejuicios sociales y a lo que tiene que ser un hogar y a lo que se espera de una mujer, ¿no? Y al mismo tiempo cómo enfrenta ella la condición de asistida en un centro de acogida, ¿no? Y bueno, pues su forma de hacerlo es pues como era ella, de una forma muy independiente, ¿no? Muy cuestionadora de todo y al mismo tiempo ayudando mucho a otras personas que se encontraban en problemas y que, bueno, pues ella iba ayudando como podía. Y bueno, me dijo una frase también que recojo en el libro, porque es que a veces los resúmenes de las cosas que recogí es mejor que mis explicaciones. Me hizo una pregunta, me dijo, ¿por qué cuando una mujer se mueve, todo el mundo está pensando que está tratando de escapar de algo? Así. Claro, que es una pregunta, dices, vale, ¿no? Venía de una entrevista en la que le habían dicho, no, tu problemática y tal es que vienes de una familia desestructurada, tal, pasó por centros de menores. Es un caso de lo que decías al principio. A los 18 dicen, ya está, lista para la vida. Dice, yo no he sido nunca un hogar ni relaciones familiares, pero es que además tampoco las quiero ya, ¿no? No quiero esto. Y yo decía, ¿por qué siempre me están diciendo que estoy tratando de huir de una cosa que ni siquiera yo tengo presente como algo, como que una familia desestructurada? Si yo mi familia casi ni la conocí, yo me he educado en instituciones desde que tengo uso de razón y ahora quiero llevar una vida como yo quiero llevarla, ¿no? Dice, ¿es necesario hacer todo un juicio sobre los porqués de mis decisiones para echarme una mano? Vamos, a mí me parecía excepcional, ¿no? La forma que tenía de abordarlo. Sí, de plantearlo. Es que me llama la atención esa idea de en un país como el nuestro en el que dices esto, tenemos un refrán que dice textualmente la mujer irá a la sardina en la cocina y se usa como un aforismo normal, ¿no? Eso de la mujer encerrada al ámbito doméstico, ¿no? Supeditada a la familia, al cuidado del hombre, al cuidado de los hijos, de los vástagos, ¿no? La idea que tenemos, esa feminidad trasnochada, ¿no? Del propietario con su casa, que es otra cosa que hablas en el libro de Arrese, aquella famosa frase suya de aquel ministro, que por cierto tiene un museo en Navarra, lo recomiendo, de obra sacra, que se dedicó durante toda su vida a saquear. Entonces, por ella en Navarra le pusieron un museo, el Museo de la Casa Arrese. Puedes ir a ver pues, piezas, es obra menor, pero es curioso porque ahí creo que a partir del siglo VIII y de casi todo, ¿no?
hay capiteles, entonces es el Museo Casa Rese. Yo te cuento otra historia. Hay una escuela de arte en Corella, en Navarra, que era porque cuando Arrese estaba de ministro con Franco en Madrid, bueno, pues la mujer de Arrese vivía allí, se aburría, entonces le montó la escuela de artes para que hiciese postura. Hay una escuela que lleva allí 50 años gracias a la mujer del ministro Arrese para mantener a la mujer en su casa. Evidentemente no fuese a Madrid a ver a las queridas y amantes que tenía por allí. Pero bueno, me plantea el libro una pregunta que es, porque aquí solo hablas de personajes adultos, pero en esta última parte de las putas, el libro no habla de putas, no habla de ese concepto nada más que la parte de Emma Goldman. Hablas del problema institucional con las madres con hijos. Es un problema, una especie de enorme trampa que no tiene solución, ¿no? Parece alguno de los discursos de Kafka o la burocracia, estos discursos que os hablan siempre de la burocracia ridícula, de hecho también hablas de eso. Pero ese problema, las madres asumen que se quedan con los hijos, pero la institución no permite que haya hijos menores, con lo cual obligas a alguien que en un momento transitorio, como institución, se tenga que desprender de sus hijos e institucionalizarlos alejados de la madre. Es un problema enorme, sí. Sobre todo para la madre, ¿no? Sí, esos eran de los momentos más brutales que se podían vivir y que de hecho se siguen viviendo, ¿no? En los servicios sociales y en cualquier... Pero en el centro de acogida más, porque una de las características de este tipo de centros es que porque como junta situaciones de todo tipo y lo que se hace es almacenar gente allí, ¿no? Así, para después categorizarla, pues uno de los requisitos es que tienen que ser personas mayores de edad, porque las condiciones mínimas de intimidad pues no se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, pues menores no. Claro, pero cuando llegaba una madre o una familia con hijos, ¿qué pasaba ahí? ¿No? Claro, ahí por suerte sí que funcionaba bastante la predisposición o no de la persona que tenía que poner en marcha un mecanismo que era terrible, ¿no? Decir, claro, comunicar a la fiscalía que había unos menores que podían estar en riesgo. ¿En riesgo de qué? Es decir, estaban en riesgo por la situación de pobreza y porque realmente, según la normativa, no podían estar ahí. Evidentemente, cuando llegaba una familia o llegaba una mujer con un menor, estaba un tiempo, el mínimo posible, pero con una urgencia, es decir, cuanto más tiempo pase, más fácil va a ser que se ponga en marcha este mecanismo en el que el menor va a tener que ser acogido o por otro familiar, es decir, un proceso de guarda voluntaria o un desamparo motivado. ¿Desamparo de qué? Es que yo lees el libro y no entiendes. O sea, la madre ha mantenido al niño a su lado, o los niños o las niñas no están desamparados, son pobres. El desamparo es que te dejen abandonado en mitad de la puta calle, ¿no? Claro, es que además cuando llegaba, y eso lo cuento en el libro, el concepto de mala madre, ¿no? Por eso entra en el capítulo de putas porque es malas trabajadoras, sí. Malas esposas y malas madres, ¿no? Como una triada, ¿no? Que estigmatiza, ¿no? Las mujeres que acaban en el espacio público son mujeres públicas, ¿no? Por eso el titularlo putas por el estigma ese, ¿no? Pero claro, cuando llega una mujer con un menor, dices, no puede entrar el menor al centro de acogida. En caso de que entre, se puede empezar ese mecanismo, ¿no? Perverso y kafkiano que me recuerda a la colonia penitenciaria, ¿no? En la máquina de tortura, en el que te pueden apartar de tus hijos, precisamente cuando haber salido y estar en el albergue probablemente sea la medida de protección que tú has considerado para salir de cualquier situación, de una situación de violencia o una situación de carencia, lo que sea. Has salido de algún sitio y has venido aquí protegiendo a tus hijos, ¿no? Y sin embargo, lo que al entrar por la puerta era, este menor está en riesgo. Dices, ¿está en riesgo porque está en una institución? ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es la cosa? No será el problema de la institución, ¿no? Pero claro, ahí volvemos a lo del principio. El juicio se le devolvía, ¿no? La pregunta que planteaba esa situación se le devolvía a la madre. ¿Está haciendo todo lo posible para que su hijo no se vea en esta situación? ¿Cuáles son las decisiones que ha tomado? Eso era terrible. Eso era terrible. Y es una de las causas de mayor enfrentamiento, ¿no? Que algunas compañeras trabajadoras sociales y eso, con las que yo discutía mucho y había una tensión ahí al mismo tiempo que quemaba mucho, pero también muy enriquecedora,
porque ayudaba mucho a pensar, ¿no? A pensar por qué se hacen las cosas así. Decían, bueno, es que al final tenemos nosotros el San Benito de que somos las que roban a los niños, las que quitan al niño, ¿no? La asistenta que quita al niño. Y dice, ya, pero bueno, ese estereotipo, como todos, parte de una base real y puede estar exagerado y tal, porque es verdad que muchas de las compañeras decían, hay que buscar una alternativa antes de que esto se ponga en marcha, porque una vez que se pone en marcha ya hay poco que hacer, ¿no? Va la policía, además. Claro, sí, iba una comitiva judicial y bueno, pero claro, sí, el juicio, lo que hay de fondo en eso, en esa contradicción, en si puedes hacer más o menos, en realidad lo que hay de fondo es un cuestionamiento a las mujeres que están en la calle o que viven en la calle o que tienen problemas de alojamiento, porque al final si está en estas situaciones porque no puede pagar un alojamiento, obviamente nadie quiere entrar aquí con su hijo ni solo ni nada en un lugar como este, ¿no? Por voluntad, ese prejuicio que hay, no, es que son pobres románticos, vagabundos. Bueno, sí, algunos hay, pero no es la situación mayoritaria, ¿no? Claro, estas personas cuando llegaban ahí, lo que se construye es una forma de explicación de eso. Pues es mala trabajadora o ha sido mala esposa o ha sido mala madre, ¿no? Y entonces ahí, pues esa triada, ¿no? Igual que los vagos, los locos y los criminales funcionan mucho respecto a la población sin hogar masculina y tal, respecto a las mujeres se redobla, porque que seas vago tal cual, se añade, ¿no? La cuestión de la maternidad irresponsable, ¿no? Y bueno, a mí me parecía algo que tenía que entrar ahí en el libro y lo metí ahí. Sí, sí, de hecho, como epílogo del libro, que hay otro epílogo que ya hemos hecho bastante spoiler. Yo creo que en nuestra entrevista, Juanma, no se van a comprar el libro, ya se lo hemos contado. De todas maneras, es que el libro yo sí que les recomiendo a todos que os lo compréis. Es muy fácil, es una lectura muy interesante. Da muchos más datos los que estamos hablando ahora, Juanma y yo, pero ese repaso por esas categorías y te permite plantearte de nuevo, pues yo creo que es el eje del libro para mí, la pregunta de por qué has de ser en una sociedad donde, vuelvo a repetir, la riqueza es social, la pobreza ha de ser social, no ha de ser nada más que, no es una cuestión de, nadie elige vivir en la puta calle, bueno, pues habrá alguno, no lo dudemos, pero nadie elige vivir en la puta calle sin las mínimas condiciones de higiene, sin la protección de un techo, en un país donde todos los años queman a 2 o 3 mendigos, a 2 o 3 vagabundos, y parece ser que es deporte, que es una atrocidad, donde la mitad del país hace un frío que te pelas y en la otra te cueces vivo, ¿no? Tú, la zona donde estás, hace un calor terrorífico, el verano no es para estar en la calle, menos a las horas del mediodía, el norte, donde yo soy, no es un sitio para estar casi ninguna parte del año, y menos durmiendo en la calle. Pero siempre la institución obvia, y creo que va a ser con lo que vamos a cerrar esto, la pregunta fundamental, la que decía el señor Russell, ¿no? Yo estoy aquí porque las viviendas no son gratis. Y creo que es de lo que se trata el libro, al final, las viviendas no son gratis. Es un canto contra la especulación inmobiliaria, ¿no? Básicamente. Claro, sí, por lo menos en ese capítulo se ve claramente y en todos se puede de fondo ver que hay un lugar, una carta robada, ¿no? Como el cuento de Poe, la carta robada, de cómo esconder algo, ponerlo en el sitio más visible y así nadie se va a entretener en buscarlo porque está muy visible, ¿no? Pues esto es lo mismo, lo de la vivienda con las personas sin hogar es la carta robada de Poe. Es lo más visible, es decir, con una forma de políticas públicas de vivienda o unos mecanismos para hacer la vivienda accesible, no se resolverían todos los problemas, ¿no? A la señora Bovary eso no le sirve, por ejemplo, en mi libro, porque no busca eso, no quiere eso, ¿no? Quiere otra cosa y quiere sobre todo que la dejen en paz y que no la estén juzgando, ¿no? Pero es que el juicio viene acompañado del merecimiento de la vivienda. Si eliminas esa idea del merecimiento, se elimina también el juicio, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que lo que dices tienes razón. En el fondo está en todos los capítulos se puede ver ese hilo. En el capítulo del señor Russell es el que lo expresa más abiertamente. Dice, yo estoy aquí porque las casas no son gratis y si no te vale esa explicación, no te voy a dar otra, ¿no? Que es su actitud, dices, no te voy a dar otra, te quedas con esa y a ver cómo trabajamos. El problema, la asistencia con esa respuesta no puede trabajar. Porque la respuesta más fácil es decir, bueno, tú tienes algún problema de administración económica o una adicción oculta que no quieres confesar.
La otra sería, claro, la otra sería, bueno, entonces, ¿qué hacemos para cambiar el mercado inmobiliario en esta ciudad? ¿O qué hacemos para hacer la vivienda accesible? Eso, curiosamente, que es una cuestión social, los servicios sociales no la abordan. Bueno. Los servicios sociales abordan cuestiones personales, pero la cuestión social, y en las reuniones de equipo se veía, bueno, sí, eso son cuestiones políticas, ya sabemos que eso no se puede. Dices, es curiosísimo. Lo que tiene que salir de la ecuación es la cuestión social, para poder tratar problemas sociales desde una forma individualizada. Bueno, yo creo que eso resume un poco cuál es la paradoja que yo, utilizando distintas historias y vuelvo a insistir en rendir homenaje a esas personas que con su resistencia me enseñaron a mí cuál es el tipo de sociedad en la que vivimos. Pues creo que como epílogo es perfecto. Os vuelvo a recomendar Vagabundias de Juanma Agullés, que lo ha editado Pepitas de Calabaza, que ahora está recién editado y que es bastante fácil de encontrar. Y si no, os lo pedís a la editorial, que para eso están las editoriales. Bueno, pues muchas gracias, Juanma. Un placer haberte tenido aquí. Y espero que repitas cuando me lea ¿cómo se llama? El libro que hiciste con Virus, perdona. La negación de la virtud, una historia sobre la pobreza y el progreso. Sí, es como si fuese un díptico de la pobreza. El primero es una historia de las ideas sobre la pobreza, que en parte hemos hablado aquí, y este segundo es aterrizar eso en historias particulares. Perfecto, pues muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, un abrazo.